muchísimas gracias por todos los que están aquí. Yo soy Janaína, yo soy logopeda y que estoy organizando todo esto y os doy las gracias por estar aquí una vez más. Todo esto es para celebrar el Día de la Voz, el Día Mundial de la Voz que celebramos el 16 de abril, para recordar, ¿no?, cómo nuestras voces son importantes. A veces nos olvidamos hasta que la perdemos, ¿no? O estamos roncos. Y ahora en el mundo actual que vivimos, con mascarillas, pantallas, distancias, tenemos una nueva realidad del uso de voz, ¿no? No podemos vernos, perdemos la expresividad, y es de esto que vamos a hablar hoy. Las dos conferenciantes que van a hablar hoy, tanto Mercedes como Begoña, nos van a hablar de este lado artístico, de la expresividad, de cómo ahora en la pandemia está funcionando todo el tema de la voz. Y nada, vamos a empezar. Esta presentación será grabada, después vamos a subir a la página. Y va a presentar primero Mercedes, después Begoña, y luego vamos a dejar un tiempo para preguntas y dudas si tenéis. Y me gustaría de presentar a Mercedes. Mercedes es una amiga, primero, y es una psicóloga y coach que trabaja en España y también en varias partes del mundo, y sabe muchísimo de lo que va a hablar y seguro que os va a gustar mucho. Adelante. Muchas gracias, Janaína. Bueno, pues el día de hoy el tema de nuestra conversación, porque pretendo que sea algo informal, lo he titulado Los tonos de voz y su significado en la comunicación. Si puedes pasar por favor a la siguiente diapositiva. Fenomenal. Entonces me gustaría empezar con una pregunta a las personas que estáis participando el día de hoy. Es: ¿cuántas veces te ha traicionado tu voz? Muy bien, Janaína, si quieres puedes pasar a la siguiente diapositiva. Algunas personas me dicen algunas veces, pero ¿qué veces? Bueno, la siguiente pregunta que os hago es: ¿qué información da tu voz? Por ejemplo, yo en estos momentos estoy hablando y estoy dando muchísima información con el tono, con mi tono de voz. Y es que cuando nosotros hablamos damos muchísima más información de la que podemos dar con nuestra manera de vestir. Por ejemplo, yo voy con una chaqueta negra, una camisa negra dentro, llevo el pelo largo, liso, voy maquillada de determinada manera, pero lo más importante de todo en estos momentos es cómo estoy hablando y cómo me estoy dirigiendo a vosotros. Y vosotras, si estuviera hablando con un tono de voz diferente, pues la información que os estaría transmitiendo sería totalmente diferente. Por favor, la siguiente diapositiva. Pincha. Bueno, pues nuestra voz es importantísima porque en primer lugar transmite nuestro estado de ánimo. Ayer me llamó una amiga y me decía: pero por tu tono de voz te noto fenomenal. Luego, nuestro nivel socioeconómico, dependiendo del lugar en el que crecemos, pues aprendemos a hablar de una manera u otra. Por ejemplo, en muchas partes del mundo, las dependientes de las tiendas, cuando tú entras te dicen: hola mi amor, cariño, cielo, corazón, y eso por lo general se da en personas que no tienen un nivel educativo muy alto, y también porque pues no se saben el nombre de los clientes y se dirigen a los clientes de esa manera. Revela nuestro nivel educativo. No es lo mismo, las personas que han ido a la universidad se expresan de una manera diferente y las que no, pues se expresan de otra manera distinta, y por lo tanto también es un reflejo de nuestro nivel cultural, nuestro género, nuestra edad. A medida que nos vamos haciendo mayores, el tono de voz cambia, nuestra nacionalidad. Pues la compañera que acaba de intervenir ahora es de Brasil, y entonces por su acento sabemos que ella es de Brasil, ¿no? Y bueno, y nuestro sexo. Bien, la siguiente diapositiva, por favor. En definitiva, la voz no solo dice, también hace. Con nuestro tono de voz podemos producir muchísimos cambios. Si yo voy a un lugar, a una tienda, o
a pedir algo de una manera, si lo pido con un tono de voz amable me van a responder de una manera, y si lo pido con un tono de voz agresivo pues me van a responder de una manera distinta. Entonces esto es para que veáis el poder que tiene nuestra voz. Nuestra voz tiene muchísimo poder, mucho más poder del que imaginamos. Siguiente diapositiva, por favor, Janaína. Bueno, ¿qué es la voz? Siguiente diapositiva. La voz es unipersonal, aunque nuestro tono de voz se parezca a la de nuestra madre. En mi caso, es totalmente distinta. El tono de voz es heredado. Siguiente punto, Janaína, pásalos todo. La voz depende de nuestro estado de ánimo. Nuestro estado de ánimo revela muchísima información y la voz se acompaña de sonidos audibles. Y estos sonidos ya lo habéis visto durante estos días, vosotras que sois expertas, pues entonces tiene que ver, son estudiados por el paralenguaje. En definitiva, que la voz es una herramienta. Dale ahí, Janaína. Vale, es una herramienta muy importante. Hoy escribí en mi post de Instagram que la voz es una herramienta fundamental para poder conseguir nuestros objetivos. Si lo podéis leer, encantadísimo, si no se lo paso a Janaína y lo tendréis a vuestra disposición. Siguiente diapositiva, Janaína. Bueno, la voz tiene muchísimos componentes, pero el día de hoy solamente vamos a hablar del tono de voz. Pero es muy importante saber que la calidad de la voz se compone por el volumen, por el ritmo, por la entonación, por la velocidad, por la intensidad, por la resonancia, por la claridad, por la inflexión, por el timbre, y también tiene caracterizadores locales, ¿no? Dependiendo del país del que somos, pues tenemos algunos caracterizadores como a, z. Yo, por ejemplo, digo mucho Luego, lo más importante de lo que estamos viendo el día de hoy es el tono de voz, si es muy alto o muy bajo. Siguiente diapositiva, Janaína. Bueno, vamos a centrarnos en el tema del día de hoy, que es el tono de la voz. Siguiente diapositiva. Bueno, es importante saber que el tono de voz es parte de nuestra comunicación no verbal. Como decía yo al principio, podéis ir a una entrevista de trabajo perfectamente vestidos, con una chaqueta impecable, con el pelo impecable, pero no es hasta el momento en el que habláis cuando se revela una gran cantidad de información. De ahí la importancia de poder regular nuestro tono de voz. Y una cosa muy importante es que nuestro tono de voz está íntimamente relacionado con nuestras emociones. Por eso, para poder regular nuestro tono de voz, pues tenemos que regular también nuestras emociones. Entonces, es parte de la comunicación no verbal, como por ejemplo el silencio, las expresiones corporales y los gestos también son partes de la comunicación no verbal, al igual que el tono de voz. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, os voy a hacer unas preguntas. No sé cómo lo quieres hacer, Janaína. No sé si prefieres que la gente reflexione o que contesten en voz alta, dependiendo de lo que tú me digas. Pues entonces yo lo hago. ¿Qué prefieres tú? Yo creo que si alguien se atreve a contestar, que va a ser bueno, porque las preguntas son muy interesantes. Bueno, vamos a ver. Vamos allá, vamos con la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿cómo interpretas que una persona hable en voz alta o en voz baja? Si yo me pongo a hablar en un tono de voz mucho más alto, ¿cómo lo interpretáis? O si yo me pongo a hablar en un tono de voz mucho más bajo. Rubén, ¿si quieres decir? Bien, ¿qué tal? Buenas tardes acá, buenas noches en España, estoy desde Argentina, soy docente de teatro y donde básicamente el tema de la voz alta, el volumen o la voz baja, generalmente yo la asocio con cuestiones de inhibición, que muchas son algunas heredadas, ¿sí? De acuerdo al contexto familiar. Si vengo de una familia donde se me censuraba hablar en voz alta, seguramente voy a adoptar como manera de expresarme el medio tono o el susurro. Generalmente eso también está acompañado, por lo que yo puedo ver en mis alumnos, de una actitud corporal en correspondencia con eso.
desde esta mirada como más integral y holística, ¿no? Donde la voz es un reflejo de lo que soy como sujeto, y entonces generalmente a ese tipo de voz va asociada a un determinado movimiento del cuerpo, una determinada energía. No sé si... Muy bien, Rubén, muchísimas gracias. Fíjate que aquí Rosalía en Instagram está haciendo una pregunta: ¿baja o alta en relación de quién? Y es que en realidad el tono de voz alto o bajo es algo muy subjetivo. Por ejemplo, yo aquí en España hablo en un tono de voz más o menos bajo, pero en Latinoamérica mi tono de voz es normal. Entonces, hablar en tono de voz alta o en tono de voz baja pues responde a muchísimos factores, pero uno de los factores más importantes son los factores culturales. En algunos países, en algunas clases sociales, es un ejercicio hablar en voz baja, y es todo lo contrario, hablar en voz alta, porque la voz alta pues se relaciona con la mala educación. Vamos a pasar, por favor, Janaína, a la siguiente diapositiva. ¿Qué tono de voz usas cuando hablas en una iglesia, en el trabajo o en tu casa? Entonces, Rosalía está diciendo la respuesta, que todo depende del contexto en el que estemos y del tipo de relación que tengamos con la otra persona, ¿no? Si yo tengo una relación de confianza con una persona, pues entonces me voy a desinhibir, como decía Rubén, y me voy a tirar carcajadas y voy a hablar en un tono de voz mucho más alto. Pero, por ejemplo, si yo quiero impresionar a alguien y quiero transmitir una sensación de que soy una persona muy educada, pues entonces voy a regular mi tono de voz y voy a hablar un poquito más bajo, ¿no? Solo voy a hablar con un tono de voz lo suficientemente alto para que la otra persona me escuche. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, Janaína. Bien, esta pregunta la dejo abierta. ¿Cómo te gusta que la gente te hable a ti? A mí no me gusta que me griten y que tampoco hablen en un tono áspero, ¿no? Y principalmente mis hijos, porque yo soy brasileña, pero vivo hace 15 años en Madrid. Mis hijos son españoles, total. Uh-huh. Y a veces me hablo en un tono muy áspero, que yo veo que aquí en España es totalmente diferente, ¿no? Nosotros brasileños tenemos un tono más dulce, por así decir, que tenemos más vocales, ¿no? Y yo les digo, no, con mamá se habla con cariño, no hablamos con mamá así. Entonces es algo curioso. Claro que sí, porque aquí se habla con un tono de voz mucho más alto, y hay muchas teorías, Janaína. Yo creo que en la jornada de la primera semana internacional de la voz, que tuve el honor también de participar, hablamos del tono de voz en las diferentes culturas, y hay muchísimas, bueno, hay 3 razones principales por las que se piensa que aquí en España se habla muy alto. La primera razón es porque se pensaba que los españoles estaban muy orgullosos de ser como son, y entonces hablaban en voz alta para demostrar, ¿no? Y por hacerse notar. Otra de las razones es porque antes las familias eran numerosas y vivían en el campo, y entonces pues como vivían en unas casas muy grandes, se tenía que prácticamente gritar para que el padre o la madre escuchara a las personas de un extremo a otro. Pero sí que es muy importante saber esto, o sea, cómo me gusta que la gente me hable a mí, y lo más importante de todo es determinar el contexto en el que nos encontramos. Aquí dice Rosalía, relajada, pausada, pero concisos. Y aquí hay una cosa muy importante que está diciendo Rosalía. Por ejemplo, Janaína ha sido muy concisa al momento de presentarme, y hay otras personas que se expanden mucho más, pero eso ya no tiene que ver con el tono de voz, pero sí que tiene que ver con el estilo de comunicación. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Puedo expresar molestia o frustración o dar instrucciones sin gritar o sin que parezca que lo hago? ¿Qué pensáis? Vuelvo a leer la pregunta. ¿Puedo expresar molestia o frustración o dar instrucciones sin gritar o sin que parezca que lo hago? ¿Qué pensáis? Buenas noches, mi nombre es Melissa. Melissa, adelante. Mucho gusto. Yo creo que sí se puede, porque tengo una amiga que lo hace.
Ella es mesurada y tiene mucho dominio y autocontrol, autorregulación. Entonces, cuando está molesta, expresa sus ideas sin necesidad de que se note. Entonces, a veces les decimos bromeando que ella tiene un bisturí y nos da, pero no nos damos cuenta. Muy bien, entonces es una persona asertiva, ¿no? La asertividad es una cualidad que casi ninguno de nosotros y nosotras tenemos, porque hay determinados momentos de nuestra vida que perdemos el control. Entonces es muy difícil ser asertiva o asertivo, y si tu amiga es así, enhorabuena, pero efectivamente sí se puede expresar molestia o frustración sin gritar. Lo que pasa es que lo que digo yo es, lo que decía yo antes, es que el tono de voz está íntimamente relacionado con las emociones. El tono de voz es hermana de las emociones. Entonces, para tener un tono de voz adecuado, pues tenemos que entrenar a nuestras emociones, ¿no? Ahí podemos hacer algo, Yanaína, entre tú y yo, abordando la parte psicológica y abordando tu parte, porque están íntimamente relacionados. Y dice Rosalía, a veces no es el grito, sino el silencio. Esto también es muy importante, ¿no? El silencio es parte del lenguaje no verbal, así como el tono de voz. Pero ya veis que todo esto tiene que ver con las emociones. Siguiente diapositiva, por favor, Yanaína. ¿Crees que en tu entorno laboral el tono de voz con el que se le habla a las personas afecta su rendimiento? Alguien que sea concisa o conciso, por favor, que conteste. Repito la pregunta, ¿crees que en tu entorno laboral el tono de voz con el que se le habla a las personas afecta su rendimiento? Si, por ejemplo, tienes un jefe que te habla con un tono de voz moderado, en el momento que tienes que corregir algo, ¿tú cómo te sientes? Si un jefe te chía en el momento que tienes que corregir algo, ¿cómo te sientes? Rosalía dice que sí. Bueno, entonces evidentemente, ¿no? El secreto está en el tono de voz. Y por eso repito yo que con el tono de voz se pueden conseguir tus objetivos. El tono de voz y la voz es una herramienta fundamental para conseguir objetivos, y lo digo, lo relaciono con los objetivos porque pues yo soy coach y psicóloga, y ahí mi misión de vida es acompañar a la gente a conseguir sus objetivos personales y profesionales en entornos profesionales de todo tipo. Entonces, aquí es fundamental trabajar el tono de voz para conseguir nuestros objetivos. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces, todo es muy contextual, ¿no? Te educan para hablar de determinada manera según el contexto en el que estés. Por ejemplo, en una iglesia no te vas a poner a chillar, ¿no? No te vas a poner a hablar con la persona que está al lado. Entonces, todo esto tiene que ver muchísimo con la cultura y con la educación. Yanaína, ¿querías decir algo? No, Rosalía, que está hablando contigo, la cantante. Bueno, Rosalía, a veces sí, otras no. Es que Mercedes está desde Instagram, por eso que menciona a Rosalía. Sí, estoy en Instagram. Bueno, ahora Lupa Psicóloga, bienvenidas. Lupa Psicólogas también está en Instagram. Bueno, Rosalía, nos vas contando entonces, nos vas diciendo a qué te refieres cuando dices a veces sí o a otras veces. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, vamos a hablar de la voz y el entorno. Yo ahora mismo estoy en mi piso, y probablemente mis vecinos que me están escuchando dirán, ¿y esta mujer con quién está hablando, no? Pero por lo menos hay otra voz en el ordenador, y bueno, se darán cuenta que estoy impartiendo una charla. Rosalía se ríe y dice, jajaja, una alegría reverte por la Semana de la Voz. Muchísimas gracias, Rosalía. Pues nada, aquí he puesto una foto llena de edificios, ¿no? Y esto es una metáfora para que veáis que la voz depende de nuestro contexto. Vamos a la siguiente diapositiva.
vamos a hablar de lo que todos estamos esperando hablar en estos momentos, que es la voz y la mascarilla. Pasamos a la siguiente diapositiva, Yanaína. Antes de la pandemia, era nuestra imagen natural de las mascarillas. Íbamos al médico, a un cirujano, a una operación, a una intervención quirúrgica, y lo más normal era que el médico tuviera una mascarilla, y en otros contextos en que nos encontrábamos personas con mascarillas era, por ejemplo, aquí en España, no sé si en Brasil y en otros países, de las personas que están participando, pues si te vas a hacer la manicura a un sitio de chinos, entonces lo más normal es que te encontraras a las manicuristas con mascarilla, o si vas al dentista, pues lo más normal es que te encontraras a tu dentista con mascarilla, pero eso era toda. Y ahora la realidad es la que se expresa en la siguiente diapositiva. Por favor, Yanaína, todas las personas llevamos mascarillas en la actualidad, y aquí tenemos una broma. Incluso la Mona Lisa lleva mascarilla en la actualidad. En algunos países del mundo, por ejemplo aquí en Madrid, ahora es obligatorio llevar la mascarilla en los restaurantes. Y antes llegabas, comías, te quitabas la mascarilla y hablabas con tus amistades, pero ahora tienes que permanecer con la mascarilla todo el tiempo que estés en el restaurante, excepto para comer. Entonces vemos, algunas personas habían pronosticado que esto de la pandemia iba a durar un año, pero realmente va a durar más de un año el tema de llevar las mascarillas. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Esta ya es una realidad. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de llevar una mascarilla? Y es que hablamos más bajo. Dale ahí, Yanaína. Bien. Y pues claro, al momento de hablar más bajo se presentan algunas dificultades. Entonces vamos a ver cuáles son estas dificultades. Dale. La distancia. Entonces, ¿qué es lo que pasaba antes cuando nosotros estábamos hablando bajo? Pues si yo tenía una persona a mi lado, pues lo más natural era que yo me acercara y le dijera, o que ella me dijera, Mercedes, acércate, que no te estoy escuchando, que yo pues me acercara y le dijera que le repitiera lo que le estaba diciendo. Pero ¿cuál es el problema ahora? Ahora pues no nos podemos acercar a las personas, sino que tenemos que medir 1,5 metros de distancia para estar entre una persona y otra, y como consecuencia pues encima de que tenemos la mascarilla y de que tenemos una distancia con la otra persona, pues entonces nuestro tono de voz es mucho más bajo que antes. Vamos a ver la siguiente dificultad importante, y es que no vemos las señales faciales. Yo, por ejemplo, ahora mismo me estáis viendo hablando sin la mascarilla, y podéis ver toda esta parte de mi cara. Soy muy expresiva con mi boca. De hecho, que desde los 18 años tengo las comisuras de los labios muy marcadas porque sonrío mucho. Y ahora, cuando cuando hablo con mascarilla, las personas no ven toda esta parte gestual mía, que es muy importante. Entonces, estas personas están perdiendo una valiosísima cantidad de información. Entonces, imaginaos que yo estoy hablando así, no se me ve toda la parte de la boca. Entonces, no vemos las señales faciales y escuchamos menos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, Yanaína. Vamos a ver algunos consejos, ¿no? Para modular nuestro tono de voz en estos momentos de pandemia en que llevamos mascarillas. Pasamos a la siguiente diapositiva. El primero es asegurarnos de que la otra persona nos esté escuchando, ¿vale? ¿Cómo nos podemos asegurar? Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ponte frente a la otra persona. ¿Por qué nos ponemos frente a la otra persona? Porque como se nos están escapando un montón de detalles, tenemos que asegurarnos de que estamos viendo los ojos de la otra persona para saber si esta persona nos está escuchando. Esta mañana yo fui a hacer unas gestiones a la administración pública y tuve que hacer una fila, y me hizo muchísima gracia porque yo mantuve una conversación con los ojos con una persona, y luego yo se lo dije a la persona,
en forma de broma, oye, que hemos mantenido una conversación con los ojos. Entonces ahora mismo, cuando llevamos la mascarilla, lo que está teniendo más protagonismo, digamos que de alguna manera está sustituyendo a nuestro tono de voz, es la mirada. Así que nos tenemos que asegurar de que la otra persona nos está escuchando. Siguiente diapositiva, por favor, Janaína. Minimiza las distracciones. Bueno, normalmente cuando estamos hablando con otras personas estamos haciendo miles de cosas a la vez. Esto es uno de los grandes problemas que tenemos ahora en el siglo XXI, el multitasking, que no nos concentramos en una sola cosa. Pero ahora mismo que estamos llevando la mascarilla, por favor, deja el móvil a un lado, deja de mantener conversaciones paralelas con otras personas y asegúrate que realmente estás manteniendo una comunicación con tus interlocutores. Voy a ver qué me están diciendo aquí en Instagram. Bueno, hola, habla Luisa desde Colombia, saludos. No sé si les ha pasado, pero no reconocemos a los demás. Esto es verdad, es tremendamente curioso con la mascarilla. Si conocemos a una persona, pues nos hacemos una idea, pero yo, por ejemplo, que me voy a trabajar a un centro para profesionales freelance, me quedo sumamente sorprendida cuando las chicas que me atienden se quitan la mascarilla, porque no me he imaginado que su boca y su nariz es como es. Entonces es muy raro. Y nos dicen Lupa psicólogas, que también son de Colombia, nos confundimos con los rostros. Rosalía dice, bueno, no voy a para tanto, ya nos tiene que decir Rosalía a qué se refiere. Y dice Lupa Psicólogas, yo he saludado a personas que confundo con otras. Bueno, yo veo eso como una cualidad, ¿no? Porque por lo menos te haces un poco más simpática y puedes hacer más amigos, pero sí que da lugar a muchísimas confusiones. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, utiliza las manos y los ojos. En algunas culturas se utilizan mucho más el lenguaje no verbal. Por ejemplo, aquí en España se gesticula mucho, pero en otras culturas no se gesticula mucho. Pero ahora mismo que estamos en estos momentos de pandemia, que llevamos mascarilla, tenemos que ayudar a nuestra voz y acompañarla con los gestos y con la mirada, que es fundamental. La siguiente diapositiva, por favor. Escríbeme ya, bienvenida, se ha unido. Bueno, vamos con las conclusiones ahora. Esto es una intervención cortita, que más bien creo que me he extendido mucho. Yanaína, córtame. Las conclusiones. La primera, en la mayoría de las culturas, hablar bajo es un signo de buena educación, pero con la pandemia hemos tenido que modificar esa costumbre y aprender a hablar más alto. La conclusión número 2 es: el tono de voz va acompañado de otros elementos del lenguaje no verbal, como la gesticulación de los labios, que no estamos viendo con las mascarillas. El uso de la mascarilla ha convertido a los ojos en los protagonistas de la comunicación, y el tono de voz revela más información de la que pensamos. El tono de voz ayuda a conseguir o no nuestros objetivos. Y yo lo dejo aquí para que nos pongamos a debatir después de la siguiente participante. Dejo ahí mis datos de contacto, también estoy en Instagram, Mercedes-Valladares psicocoach, y estoy en LinkedIn, así que nada, nos esperamos para el final del debate. Muchas gracias, Mercedes, me gustó mucho. Y ayer yo estuve hablando de esto, ¿no? Que como la mascarilla, como la pandemia nos afectó y afectó muchísimo a nuestra comunicación, tanto la verbal como la no verbal. Y lo que estamos recibiendo como fonoaudióloga, logopeda, en consulta, estamos recibiendo a muchas personas con alteraciones vocales, porque claro, la mascarilla, las pantallas, la distancia es un obstáculo a nuestra comunicación, ¿no? Y cambiamos también nuestra manera de trabajar, de vivir. Todos ya sabemos. Yo ahora mismo contaba que yo no paso consulta presencial porque el tema de la voz genera muchísimos aerosoles, los ejercicios, y entonces es casi imposible estar en consulta con un paciente, y gracias tenemos la tecnología, ¿no? Y podemos
yo estoy pasando consulta online y la verdad que va funcionando muy bien. Y tenemos que, el punto positivo de la pandemia, por así decir, para mí, es que hemos aprendido a reinventarnos, a adaptarnos. Y yo creo que a la hora que nos quitemos las mascarillas, que va a ser extraño. Va a ser, ¿no?, muy raro, ¿eh? Va a ser muy raro. Sí, va a ser raro porque es lo que tú decías, ¿no? Que tú cuando ves una persona que no la conoces, cuando la ves sin mascarilla, yo creo que ahí vamos a tener el problema de no reconocernos, porque cambia todo, ¿no? La nariz y la boca. Sobre todo con personas que no conocías antes, Yanaína, creo que va a ser el problema, porque con las personas que ya conoces... Sí. Pero para mí sí que me genera mucha confusión. Por ejemplo, yo voy al gimnasio y no sé cómo son todos mis instructores. Entonces, en el momento en que yo los vea sin mascarilla, van a ser como otras personas totalmente distintas, ¿sabes? Sí. Bueno, yo creo que todos nosotros, yo es que ya saludé a mucha gente que al final no era quien yo pensaba. ¿Sabes? Pero bueno, gracias Mercedes. Y al final podemos generar una conversación sobre esto. Y ya doy paso a Begoña. Begoña también siempre está con nosotros en las semanas de La Voz y contribuye muchísimo. Y Begoña justo nos va, lo que habló Mercedes de los tonos de voz, y esto es la vida de Begoña, porque Begoña es profesora de voz y lenguaje de la RESAT, y justo lo que ella enseña es cómo trabajar esto, ¿no? A los futuros artistas, que son una clase que ahora mismo están sufriendo mucho. Todos estamos, pero ellos en especial, porque ellos trabajan en general por espectáculos, ¿no? Y claro, los artistas necesitan trabajar mucho la comunicación no verbal, sus voces, y Begoña nos va a contar cómo es esto ahora con pandemia. Hola, buenas noches a todos. Mercedes, gracias por tu charla. Qué maravilla, qué bien, qué bien. Estamos en contacto, muy interesante. Luego, si tenemos un poquito de tiempo, espero no extenderme mucho, tengo preguntas, porque justamente eso de lo que tú hablas en relación a los tonos, nosotros lo trabajamos de una forma intencionada. Claro que el tono puede cambiar el objetivo, claro que sí. De hecho, nosotros los actores lo hacemos a propósito para que los personajes cambien o consigan sus deseos o sus objetivos, ¿no? Bueno, como bien ha dicho Janaína, en primer lugar quiero agradecer a mis compañeros del departamento que estén presentes en esta charla distendida, que estamos entre amigos y compañeros, profesores de otras escuelas, a Rubén de Argentina por estar aquí también, que siempre está apoyando y presente y enriqueciendo allá donde está con su profesionalidad y su trabajo. Bueno, pues los cambios en la expresividad y en la comunicación cotidiana y profesional. Bueno, en primer lugar, hablar que yo en mi trabajo procedo de un lugar donde diferenciamos el habla cotidiana del habla extracotidiana o profesional. Es decir, intentamos construir voces o hacer que las voces de los alumnos sean espontáneas, orales, a partir de textos que no son orales y que no son espontáneos. Entonces, partiendo ya de eso, pues es un trabajo vocal complejo, ¿no? Bien, un habla cotidiana consiste pues en un habla espontánea, donde relajamos la dicción, la pronunciación, hacemos oraciones cortas, sencillas, contraemos palabras, no le damos mucha importancia a la dicción, relajamos la pronunciación, decimos un paqué, ara, no hay problema, ¿no? Realmente la intención no es tanto conmovernos o movernos, como puede ser un texto teatral, sino comunicarnos, ¿no? Entonces en el habla espontánea no hay un cuidado de ese lenguaje, ¿no? Bien, dentro del habla cotidiana, pues lo que os decía, metemos carga también expresiva y entonativa, aunque sean códigos no muy elaborados o razonamientos no muy acabados, que eso luego en el habla escénica o en el habla actoral no es tanto porque estamos atenidos a un texto, nos atenemos a un texto, ¿no? Bien, diferencia con el habla profesional, ¿no? el habla cotidiana, y luego vemos qué dificultades se están viendo en relación a la mascarilla con respecto a cada una de ellas, ¿no? En relación a la expresividad y a la comunicación. Bien,
En el habla profesional, nosotros como profesores de voz atendemos a unos ítems que son un buen esquema corporal para que tengas un buen esquema vocal, un trabajo de respiración, un trabajo de resonancia, de fonación y finalmente un trabajo de articulación que luego vas a llevar al texto o al trabajo que vas a hacer. Entonces, todos estos ítems se están viendo afectados por el uso de la mascarilla. Si bien en el habla profesional hacemos un uso mucho mayor de la modulación, del apoyo, de la intensidad, del ritmo, de los acentos, de la técnica emotiva vocal, porque nosotros utilizamos las entonaciones como intenciones, como formas de sensibilizar al otro, ¿no? Y como ejemplo os pondré que hace algunos años, haciendo yo misma como actriz una obra de teatro, recuerdo que estuve justamente con vosotras, con Yanaina, con Isabel, en vuestra consulta, porque daba clases y tenía funciones por la tarde y los fines de semana funciones dobles. Entonces mi voz iba con un esfuerzo vocal, un esfuerzo funcional, ¿no? Que me estaba diciendo que parase, ¿no? Aunque era de forma, en principio iba a ser corto, pero luego se alargó y mi voz estaba, aun ser una profesional que tiene una voz entrenada, que tiene una voz cuidada con unos hábitos más o menos saludables, mi voz me estaba diciendo que parase. ¿Y en qué lo notaba? No tanto en las funciones, sino en que en determinados registros tonales que utilizaba el personaje no daba la credibilidad que yo quería. Por ejemplo, si yo utilizaba determinados agudos en el personaje, el espectador recibía unos matices psicológicos del personaje. Pero si yo utilizaba voces graves, más que graves, en cadencia, resolvía una palabra o resolvía una frase y no lo dejaba arriba en la zona de registro agudo, el personaje tenía otra perspectiva y era un ejemplo muy claro. Yo hablaba sobre la existencia de Dios. Si yo dejaba a Dios arriba en los registros de agudos, hacía dudar al espectador si el personaje creía o no en Dios, y si lo hacía resolviéndolo, bajando mi voz unos 3-4 tonos a una zona un poco más grave, daba la sensación que constataba que el personaje creía en Dios. Esto que parece una tontería, cuando tenía cansancio vocal, porque tuve agotamiento vocal, diagnosticado por mis compañeras Yanaina e Isabel, me dijeron, es que estás trabajando muchísimo más, tu tonalidad no te responde por el cansancio muscular. Y a eso voy también, es decir, un buen trabajo de esquema corporal, en el trabajo del actor para la comunicación pasa porque esté relajado, porque sus músculos estén distendidos. Y en esta época de pandemia estamos todos en alerta. Hay una sensación de defensa continuamente, de incertidumbre, de esperar. Entonces, el trabajo de relajación en ese aspecto de técnicas de relajación es mucho mayor. ¿Por qué? Porque sus voces, al estar alertas, al estar nerviosas, al estar estresadas, están más estridentes, están menos corporales. Dentro del habla profesional también hay una parte que es el trabajo del apoyo y el trabajo de la respiración. Desde luego, el trabajo de la respiración se viene haciendo difícil con la mascarilla porque produce hipoxia. Es decir, si nosotros hacemos entrenamiento respiratorio con los actores, como se utiliza el cuerpo para organizar la respiración, para que vaya a un sitio costal diafragmático, que digamos es la respiración que van a utilizar de forma profesional, hay hipoxia, hay aumento de asma y hay una cosa principal que no he dicho al principio y es que hay una falta mayor de empatía y de complicidad entre alumnos y profesores. Nosotros somos un número reducido y trabajamos muchas horas y la expresividad en la cara, la expresividad en los ojos, la forma en que sonríes, como decía Mercedes, o la forma en que haces un gesto con la boca, determina mucho también o guía o canaliza el trabajo de los actores. Los orientales basan su gestualidad en los ojos. Sin embargo, los occidentales, el 75% de la gestualidad, como decía Mercedes, pasa de la nariz, de los pómulos hacia abajo. Por lo tanto, tenemos problemas de expresividad importantes. Luego veremos cómo los salvamos, ¿no? Bueno, pues dentro de ese habla cotidiana, os decía que estaba también ese trabajo de apoyos, de acentos, que hacemos de forma mucho más consciente que en el habla cotidiana para que luego se vuelva espontánea. Bien, ¿qué dificultades estamos experimentando en el habla cotidiana? Principalmente con la mascarilla.
y me pongo como ejemplo, e intuyo que los compañeros también, en los profes es el tener colocada la voz o estar trabajando en un lugar vocal durante mucho tiempo con la mascarilla. Nosotros, para trabajar un habla escénica colocada o un habla escénica actoral, necesitamos contar con el espacio, necesitamos contar con que la voz esté medio tono, por lo menos por encima. ¿Para qué? Como decía ayer Yanaina, ¿no? Para que tenga potencia, para que estén los resonadores y para que se oiga libre y relajada. Por lo tanto, nuestra voz profesional ya de por sí sube como medio tono por encima de nuestra voz cotidiana. ¿Qué pasa? Que cuando utilizamos la mascarilla, también dependiendo del tipo de mascarilla, necesitamos hacer un sobreesfuerzo mayor para que se nos oiga mucho más, ¿vale? Bien, como os decía, desde el punto de vista de los profesores, estamos mucho tiempo trabajando. Esa colocación de la voz constantemente arriba también genera una hiperfuncionalidad vocal y cuando acabas las clases realmente estás cansada, ¿no? Porque la utilización de la voz no es solamente en un entorno cotidiano, sino que al contar con el espacio, la sensación de proyección la tenemos que tener continuamente. ¿Y qué hacemos? Como decía ayer Yanaina, no trabajamos desde distancias de locución fuera de nosotros mismos. Es decir, ella decía ayer que la proyección la situábamos cuando teníamos que hablar a distancia desde el centro y moviéndonos como una onda expansiva, ¿no? Pues los actores igual. Pues esa conciencia tiene que hacerse muchísimo más, porque se pierde muchísimo en la opacidad, muchísima voz en la opacidad de la mascarilla. Bien. Además de generar hipoxias en la parte respiratoria, también en los profesores, ¿no? Porque cuando trabajamos la respiración, el respirar nuestro propio aire, porque nosotros trabajamos inhalando por la nariz, pero sobre todo por la boca, porque necesitamos aire rápido para poder trabajar y bombear ideas, lo que hacemos es que forzamos más la voz, carraspeamos más y por tanto hay un picor que se empieza a notar y hay como una especie de mucosidad un poco constante, ¿no? En las clases presenciales, esto es en las clases presenciales, porque en las clases online la forma de comunicarse también es diferente. Como os decía antes, se genera también menos empatía, hay menos complicidad con los alumnos y sobre todo la comunicación expresiva pasa por los ojos, por mucha expresividad en los ojos. ¿Por dónde pasa también la voz? Porque también la coloquen en esa zona y que sean muy conscientes de que, además de que la voz tiene que estar en un vínculo corporal, tiene que tener una resonancia corporal para que se oiga más, la tienen que llevar más al arco cigomático y más detrás de los ojos para que se oiga todavía más. Porque además nosotros en el centro, por protocolo además, actuamos con mascarillas, ¿no? Determinadas compañías se adoptan como convivientes y entonces no utilizan mascarilla, pero nosotros trabajamos con mascarilla. Y he de decir que están trabajando como jabatos, lo hacen fenomenal, porque que una función se entienda y se oiga sin mascarilla a veces ya es complicado cuando están en los primeros años, pero ahora muchísimo más, ¿no? Están haciendo una conciencia de habla muy grande. Si además llevan gafas, los alumnos, los estudiantes, pues ya el trabajo de gestualidad corporal es mucho mayor. Es decir, todo lo que reciben, lo reciben a través del cuerpo, lo expresan a través del cuerpo, lo manifiestan a través de la voz, pero la intencionalidad también va a través de los ojos. Entonces, si algo era pequeño, ahora tiene que ser más grande, ¿no? Porque la voz, o sea, la voz tiene que acompañar al cuerpo y como la voz se está oyendo más opaca y más bajita de lo que se tenía que oír, pues hay un uso mayor y mucho más óptimo de todo el trabajo y de expresividad corporal. Bien. ¿Qué pasa con las clases online? Bueno, pues en las clases online, claro, en las clases prácticas nosotros trabajamos de forma activa, de pie, ¿no? Para trabajar resonancia o hacer calentamiento, pues, ¿no? Lo que hablaba ayer Yanaina sobre antes de comenzar a trabajar calentar. Bien, con el tema del trabajo online, lo que ocurre es que se hace un trabajo más de palabra
pero hay una falta de sensibilidad auditiva respecto al trabajo que hacen los actores. ¿Por qué? Pues porque el espacio en el que están no optimiza su desarrollo vocal, porque comparten piso, porque viven con la familia, porque no pueden proyectar todo lo que pueden, porque determinados sonidos agudos no los pueden hacer porque su mascota no los soporta. O sea, hay una serie de dificultades y de inconvenientes que hace que además yo no les pueda oír en conjunto, ni que ellos se puedan oír, ni que se puedan retroalimentar del espacio y del sonido, ¿no? Entonces, bueno, hay un trabajo individual también con piano, con ellos, de resonancia, pero siempre con la dificultad que hace que las pantallas hacen que no recibas el sonido y la vibración sonora, ni tampoco la optimización de la voz corporal, porque trabajan sentados o trabajan en espacios donde no pueden expandirse, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí trabajando, pero realmente hay una merma, ¿no? en esa expresividad. Bien. Trabajo con la respiración, lo que os decía, pues muchas veces problemas de asma, de hipoxia. El apoyo, bueno, pues si el apoyo era antes de un 90%, ahora es de un 150%. ¿Por qué? Porque se les tiene que oír más y tienen que proyectar más. Entonces, si antes hacían apoyo, ahora tienen que hacer un sobreapoyo sobre lo que están trabajando, ¿no? Eso también agota más a nivel vocal y puede producir hiperfunción de las cuerdas vocales. La fonación, bueno, pues claro, tienen una máscara. ¿Esto a qué les obliga? A tener que buscar la resonancia en zonas occipitales, en arcos cigomáticos, en zonas donde la voz ellos la noten con potencia y audible, ¿no? ¿Qué pasa? Que toda esta zona de aquí se ve mermada a nivel de resonancia. ¿Qué pasa a nivel articulatorio? Pues a nivel articulatorio hay que exagerar más la articulación, bajar mucho más la mandíbula, hacer un trabajo de la lengua mucho más ágil y más despacio, porque además el tiempo escénico de habla no es el tiempo real del espectador. Cuando uno trabaja en la habla escénica, las ideas que se tienen que configurar y las tonalidades tienen que ser muy concretas y muy concisas para que al espectador le llegue. Tener en cuenta que cuando los actores hablamos y lanzamos imágenes y lanzamos ideas hasta que llegan al espectador, tardan entre 3 y 5 segundos en configurarse en la imagen del espectador. Por lo tanto, ese tiempo que tarda la palabra en llegar, tenemos que tenerlo en cuenta a la hora también de articular, ¿vale? Pues ahora todo eso se ha hecho mucho mayor, hay que articular más y construir más el texto en presente, en el espacio, más proyectado y con más precisión y pericia fonética. Bien, tipos de mascarillas que de alguna forma he ido intuyendo que mejora la voz. Personalmente yo utilizo estas en las clases. Es una mascarilla homologada, transparente, que permite que en un momento dado me pueda leer los labios, ¿vale? Entonces, para mí es importante porque no me genera tampoco esa separación y pueden de alguna forma ellos ver mi rostro, ¿no? A la hora de charlar con ellos. La mejor que decía Janaina ayer, la quirúrgica, porque es la que más filtra el sonido a la hora de trabajar. La que más retiene el sonido y hace opaco esa proyección son las FFP2. El sonido se queda muy envuelto y por tanto no sale, y aunque hagan un sobreesfuerzo mayor, no consiguen salir voces con timbres, con proyección y audibles correctamente para el trabajo actoral. ¿Qué ocurre también cuando trabajamos de manera online en espacios de casa, en espacios íntimos? Bueno, pues que no hay una percepción de la voz desde el punto de vista espacial. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la percepción en los actores de la voz y de las tonalidades, como decía Mercedes, se valora diferente en un espacio muy grande, en un espacio muy pequeño, en una aula muy pequeña o al aire libre,
En el centro, en la RESAT, en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, donde yo trabajo, hay una zona, un teatro maravilloso que se llama El Olimpo. Es un teatro al aire libre, inspirado en el epidauro del teatro romano, ¿no? O sea, ahí hay un trabajo muy interesante de expresividad y de trabajo de tonalidades. Cuando hay un espacio amplio, las tonalidades precisas, sensibles y concisas se pierden más que se pierden menos, que en los espacios grandes, donde la proyección y la sonoridad de la voz tiene que estar a la par de lo que se está diciendo. Pero esa sutilidad vocal se pierde más en esos espacios grandes. Por tanto, cuando llevas mascarilla hay que exagerarlo mucho más. Y os pongo como ejemplo algo. Yo recuerdo haber estado trabajando en Calígula, una obra que se hizo hace algunos años, que se hizo en un centro de teatro, en un teatro en Madrid, donde llevaban micros. Claro, el micro favorecía los cambios de tonalidad y la flexibilidad y la agilidad tonal. Sin embargo, esa obra se llevó a Extremadura, a Mérida, al Teatro Romano, y el cambio vocal tuvieron que hacer ensayos para hacer un cambio vocal, porque esas sonoridades de tonalidades que eran más íntimas se perdían en ese espacio, porque no utilizaban. Bien, para no extenderme más, conclusión, ¿cómo ha cambiado la expresividad? Bueno, pues desde el punto de vista cotidiano, en un esfuerzo y en un sobreesfuerzo y en una falta de comunicación, bueno, pues con respecto de complicidad, diría yo también, de acercamiento a otras personas, ¿no? Esa distancia que decía ayer Yanaina y ese hablar desde un lugar que te pone, que muchas veces es incluso molesto, ¿no? Porque tienes que levantar la voz. Desde el punto de vista tecnológico, compruebo que la comunicación pasa más por... Hay una mayor comodidad en expresarnos y en comunicarnos de forma tecnológica con emoticonos que de forma presencial, ¿vale? Cuesta más. ¿Y cómo evitar o intentar cuidar esto en los alumnos? Bueno, pues crear mucha conciencia vocal, pautas de higiene, trabajo de apoyo medido cuando salgan del trabajo de técnica vocal, cuando salgan al habla cotidiana, ¿no? Un uso adecuado de la voz, que esto va a pasar, que no le demos más motivos al estrés, sino que lo tomemos con perspectiva y con buen hacer, con todo lo que hay que hacer para que podamos salir. Y bueno, recomendaciones que yo a veces le doy a los alumnos. Bueno, pautas generales, que no hablen por encima de un ruido ambiente. Muchos de los actores, cuando salen, trabajan los fines de semana, trabajan en lugares en discotecas o en bares donde tienen que hacer un sobreesfuerzo con la voz, ¿no? Que tengan cuidados con los cambios de temperatura, que no fumen, que cuiden su estado mental, ¿sí? Porque en estos tiempos el estado anímico, la importancia del autocontrol emotivo, que hagan ejercicio, que tengan tonicidad muscular, para sobrellevar lo mejor que podamos esto. Hay una cosa importante, toda la gestión emocional en los actores, que para mí son personas de alta sensibilidad, por cómo trabajan con la palabra, con la voz, con la sensibilidad, con los sentimientos. Los cuidamos mucho, porque de eso depende su voz. Cualquier cosa les afecta a la voz. La voz es el barómetro de su alma y de su trabajo. Por lo tanto, desde que hagan una buena comida antes de tener técnica vocal, desde que tengan buenos hábitos de vida en general, fuera del centro, para que eso luego les pueda repercutir en el trabajo. Bien, otra cosa que quería comentar es que hay determinados trabajos que se hacen más difíciles con la mascarilla. Por ejemplo, chicos jóvenes, chicas muy jóvenes también que vienen con 18, 19 años, que han llevado aparato y muchas veces como consecuencia tienen bruxismo. A veces la mascarilla oculta esto, ¿no? Y hasta que ves que hay
hasta que les oyes hablar, ese trabajo que tienen que hacer de más o que tienes que empezar a hacer antes, no lo ves. Y efectivamente, yo he trabajado con alumnos donde no les he dado clases online, fuera, en centros privados, y no les he conocido cuando se han quitado la mascarilla. Cuando he tenido que hablar con ellos por Zoom, no sabían quién eran, o me han saludado en otro contexto y no les conocía. Y mi imagen vocal de ellos era muy diferente, y la propia imagen que ellos tienen cuando trabajan con la mascarilla era muy diferente a cuando yo les veía, a cuando no les veía, ¿no? Su boca, la conformación de su boca, su articulación, sus dientes, su lengua. Era curioso, ¿no? Cómo te cambia también la perspectiva y la percepción vocal a la hora de trabajar con mascarilla. Y dicho esto, pues agradecer que me hayáis escuchado, que espero que haya aportado. Y muchísimas gracias a Mercedes también y a todos los compañeros que estáis aquí. Cualquier pregunta, cualquier duda, pues aquí está. Muchas gracias, Begoña. Hemos visto el cambio de tono de Begoña a la hora de hablar con los niños, ¿no? Estuvimos ahí. Fue genial, es que habíamos combinado algo así. Bueno, si alguien quiere preguntar algo, usamos un tiempo ahora para preguntas. Mercedes. Hola, estoy aquí. ¿Quieres preguntar algo? ¿Alguien quiere preguntar algo? Es que yo, ¿cómo perdemos, ¿no?, nuestra identidad a la hora que nos cubrimos, ¿no? Y de verdad que cuando pase todo esto que vamos a tener que adaptarnos otra vez, ¿no? Y hablando de los tonos de voz, no lo sé, es que una cosa que me llama la atención aquí en España, yo amo España, amo vivir aquí, pero una cosa que me llama la atención es escuchar a veces en la radio o también en la tele personas con tonos de voz tan patológicos o tan que no son cómodos de escuchar, ¿no? Porque en general yo pienso que los comunicadores es importante que tengan un tono de voz, que nosotros hablamos que la voz debe ser un abrazo sonoro, ¿no? Es decir, a la hora que hablamos tenemos que sentir, ¿no?, este abrazo. Y aquí en España a veces yo oigo la radio, en la Radio Nacional Española, y a veces oigo unos tonos, ¿no?, así que digo, uy, es que este tono es un poco, me genera un poco de rechazo, pero no. Yo creo que quizás esto puede ser cultural, no lo sé. Mira, es que hay muchos factores. Está en primer lugar el factor cultural. Y una de las cosas que me llama la atención de España es precisamente esto, que aquí se habla con un tono de voz mucho más alto que en la mayoría de otras culturas. En Argentina se habla con un tono de voz alto, en España se habla con un tono de voz alto, entonces sí que llama mucho la atención a otros países, y hay muchísimos chistes y bromas en relación a esto, ¿no? Que porque los españoles hablan. Pero cuando tú te refieres a locutores de radio o televisión, date cuenta que todo esto está muy estudiado y que las noticias están muy manipuladas, ¿sabes? Entonces, de alguna manera, hablar de esa manera se hace de forma muy intencionada para generar determinado impacto, ¿sabes? Hay muchas personas que son que ven televisión, yo casi no veo televisión, que escuchan la radio, que no se cuestionan las cosas y no se cuestionan la realidad, simplemente son receptores masivos de información. Entonces, todos estos tonos de voz agresivos están especialmente pensados para este tipo de personas que no reflexionan. Igualmente, Yanaína, te llamará la atención ver estos reality shows en las que todas las personas hablarán al mismo tiempo, ¿no? Todo este tipo de cosas es totalmente estudiado para transmitir un determinado mensaje, y desafortunadamente el mensaje que se está transmitiendo es que la persona que habla más alto es la que tiene la palabra. Entonces, pues hay que ver qué hay detrás de ese mensaje, qué es lo que se quiere transmitir, qué valor se quiere transmitir y por qué se está haciendo
de esta manera. Para mí sería fantástico que en un programa de televisión enseñaran a escuchar, ¿no? Bueno, ahora va a hablar esta persona y ahora cuando termine esta persona le vamos a pasar el turno a la siguiente persona y no, pero no es así. Y bueno, yo he hecho algunos experimentos en primera persona, no me estoy refiriendo a que he hecho algún tipo de investigación, pero sí que es verdad que un día participé en una reunión de un grupo de psicólogos y al final el comentario fue: ¿qué le pasa a Mercedes que está tan callada hoy? Entonces se interpretó como que yo tenía algún malestar o que me encontraba mal, ¿sabes? Pero es simplemente, una de las interpretaciones es el deseo de dar tu opinión y de decir estoy aquí. Gracias, Mercedes. Tenemos dos preguntas en el chat de Marcos. ¿Me permitís? Yo soy profesional de los medios de comunicación, perdonadme. Vale, sí, Lourdes. Porque he llegado muy tarde y me ha gustado muchísimo lo que has dicho, Janaína, porque lo comparto totalmente contigo. Creo que a los profesionales yo he trabajado en radio y en televisión durante muchos años y siempre me interesó la voz. Por eso la cultivé, la trabajé y eso pues llamaba la atención incluso. Y en ocasiones encuentras a gente que logra llegar a un alto nivel y que se ven perfectos, no ven que tengan ningún problema en su voz, cantan, es un espanto a veces escuchar, y es una crítica que hago a mi profesión, porque la gente muchas veces no tiene ninguna conciencia de la voz y por supuesto ni del cuidado tampoco, ¿no? Entonces no sé qué ocurre en otros países porque tengo menos conciencia de lo que pasa ahí, pero efectivamente a veces es desagradable escuchar a gente, porque es lo que dices tú, tiene que ser como un abrazo sonoro. Para mí la voz, que también enseño, es como tu identidad sonora. ¿Cómo no vas a cuidar eso? Si te vistes bien, si te peinas bien para ir a una conferencia, también tendrás que cuidar tu voz. Tendrás que hacer que sea lo más agradable posible para esas personas, con lo cual, si estás en un medio de comunicación, debería ser algo obligado, pero no lo es. En la carrera no estudiamos nada de la voz. Hay un taller de radio en la Complutense, pero vamos los que pues, nos gustaba, ¿no?, el tema de la voz. Así que sí, te recojo la crítica, la comparto y creo que sí que es muy necesaria esa conciencia de los profesionales del periodismo o de la comunicación. Me gustaría poder escribir en el chat, no lo encuentro ahora. Sí. Pasamos a las preguntas del chat. Begoña, ¿en qué momento del aprendizaje los alumnos de la RESAD empiezan a dar a la voz la importancia que se merece? ¿Cuándo ven resultados o cuando se quedan sin voz? Bueno, la importancia es desde la primera semana que entran. Ellos tienen muchas horas de técnica vocal. Concretamente hay varias especialidades: textual, musical y gestual. En musical tienen técnica vocal, expresión oral y canto, lo cual hace que tengan un recorrido y una conciencia de la voz y un rigor y un darle el valor que tienen, porque es parte de su instrumento del trabajo, desde el primer año. Hay un cambio importante, y ahora aporto también que compañeros de Janaína, Roberto e Isabel, que son médicos que están trabajando, investigando en la RESAD, han hecho estudios sobre chicos que empiezan al principio de curso a trabajar sin haber hecho apenas técnica vocal y cómo han cambiado o cómo están cuando están en otros cursos, ¿no? Evidentemente hay un parámetro y una técnica vocal incorporada que se nota. Normalmente no suelen quedarse disfónicos o tengan problemas. Los problemas los traen de fuera. Suelen ser que trabajan mucho, que además de estudiar están trabajando, o que hacen funciones al aire libre, o que hay unos malos hábitos vocales. Pero desde el primer año, todo el departamento de voz, música y lenguaje ponemos a la voz en el lugar que corresponde desde el punto de vista no solamente como instrumento y desde un punto de vista médico o clínico, que tampoco es nuestra área. Nosotros no trabajamos con voces patológicas. Nosotros, a partir de las voces que ya traen, construimos, ¿no?, posibilidades de voces. Pero sí, toda la importancia. Ellos, o sea, el trabajo con un texto
pasa por la voz, por la expresión oral, por las tonalidades, por los acentos, por la prosodia. Y si eso no está y no se coge con el rigor y no se toma con el rigor y la conciencia que se toma, pues mejor que se dediquen a otra cosa, ¿no? Muy bien. Mercedes, hay una pregunta también de Marcos que dice, ¿hasta qué punto la voz, que como decías es en parte heredada, hasta qué punto esta voz heredada es maleable? ¿Totalmente, parcialmente? Bueno, pues yo creo que esa es más una pregunta para ti que para mí. Sí, la voz es heredada. Yo, por ejemplo, tengo una voz parecida a la de mi madre. Bueno, pero ya sabes tú y Anaína que para este tipo de cosas hay que hacer un trabajo con las cuerdas vocales. Entonces, pero por más trabajo que yo haga con mis cuerdas vocales, mi voz va a seguir siendo mi voz. Pero desde un punto de vista emocional y psicológico, que es el que estoy abordando, la voz sí que se puede modular, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, me pongo en un estado de relajación y de tranquilidad y puedo modular mi voz y transmitir una sensación de paz. Y puedo entrar en este estado antes de presentarme a una entrevista de trabajo y recoger otro momento del pasado en el que yo me sentí de esa manera para transmitir esa paz, ¿no? Entonces, en este sentido sí que se puede llegar a modular la voz, o como por ejemplo, como hemos visto el maravilloso ejemplo de Begoña, ¿no? Vivo y en directo, pues cuando llegó ese niño, la manera en que ella moduló su voz, le habló un tono de voz mucho más bajo del que nos estaba hablando a nosotros y cariñoso a su hijo. Y ahí lo que intervino claramente fue la emoción, ¿no? En ese momento está ella dando una conferencia y lo ha hecho de una manera estupenda. Entonces, desde una perspectiva psicológica, también utilizamos algunas técnicas de actuación. Utilizamos, por ejemplo, una estrategia que se llama el como si. Voy a hablar en este momento, me voy a dirigir a un público de 100 personas y me voy a imaginar que soy X persona, alguna persona que admiremos, y voy a adoptar la personalidad que tiene esta persona y voy a utilizar su tono de voz. Entonces, por ejemplo, algunas actrices como Beyoncé utiliza este tipo de técnicas cuando sale al escenario. Ella ha creado un papel en su mente que se llama Sasha Fierce. Entonces, cuando ella tiene que salir al escenario, se imagina que es Sasha Fierce, y Sasha Fierce es una mujer absolutamente valiente, que no tiene miedo a nada y que domina totalmente el escenario. Entonces, desde una perspectiva psicológica podemos hacer exactamente lo mismo con la voz. Sí, lo que dijo Lourdes, ¿no? La voz es como nuestra huella sonora, es decir, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos una voz, y porque esto está relacionado con nuestro sexo, nuestra altura, si tenemos cuellos más anchos, más largos, todo esto tiene que ver con la voz. Incluso los gemelos no tienen voces iguales. Lo que se asemeja mucho a la hora que hablamos, ¿no? Es la modulación, la entonación, y por eso muchas veces nuestras voces se asemejan a de nuestros familiares, aún más al teléfono, ¿no? Pero hablando, ¿no? Yo lo que pienso es que la voz es tu identidad. Entonces muchas veces la gente nos busca y quiero cambiar mi voz. Y a veces es imposible porque es tu identidad. ¿Cómo vas a cambiar tu identidad? ¿No? Y lo que dice Isabel, ¿no? Nuestra compañera aquí en el chat, yo creo que es algo, porque yo soy brasileña y en Brasil ahora mismo hay una conciencia de los profesionales de la voz de prevención. Allí ellos buscan a nosotros, los fonoaudiólogos, para prevenir alteraciones. Entonces se trabaja a nivel preventivo muchísimo, ¿no? Tanto en las escuelas de formación y esto, y aquí en España yo es que estoy muy feliz porque tenemos a Begoña allí, pero sabemos que no es una realidad en varios lugares, ¿no? Y aquí lo que pasa es lo que nos comenta Isabel, ¿no? Que nos buscan ya cuando tienen un problema.
soluciono el problema, desaparece, ¿no? Y es curioso, ¿no? Ahora no tanto, pero en verano, cuando la gente hace muchos bolos y esto, es que la consulta antes del verano está así, ¿no? Y después del verano, pero lo demás del año la gente desaparece. Y curioso también que viene la gente famosa, ¿no? Y vienen disfrazados para que nadie asocie, no, yo tengo un problema de voz, ¿no? Y yo quiero pensar que esto es cultural, y estas charlas que hacemos es también para dar a conocer el trabajo que podemos hacer, no solo de rehabilitación, porque aquí el logopeda o el foniatra tiene un trabajo de rehabilitación mayor que el de prevención, ¿no? Y las charlas, todo esto que hacemos también es en este intuito, a ver si se da el clic, ¿no? Y lo que decía Lourdes es que y es curioso que mis niños también, ya cuando oyen determinadas voces, me dicen, mamá, ¿y esta voz? Y les digo, no pasa. Muchas veces les digo, no, porque esta es fumadora, o vamos así un poco, ¿no? Y tengo un niño de 10 años que ya me dice, mamá, esta es fumadora, seguro que esta es fumadora. Porque claro, son voces muy características y me sorprende, ¿no? Estas voces que no son un abrazo sonoro, dando una noticia, ¿no? Y pienso, es que yo de verdad, hay determinadas personas que no me gusta escuchar. Es que cuando va a dar alguna noticia, es que yo quito porque es que no puedo, ¿sabes? Es como que... Pero bueno, la idea de las charlas es esto, dar a conocer y que la gente vea la importancia de la voz, no solo cuando la pierda, pero que cuide para que esto no pase. Yo quería comentar el último taller que he hecho, que lo he hecho esta semana con profesores de educación infantil, chavales de entre 19 y 22 años, y siempre que hago estos talleres, que me gusta hacerlos muy dinámicos y muy divertidos, con storytelling y para que la gente explore su voz y se lo pase bien, pero te das cuenta de que la gente no se identifica con su voz, o sea, que es como, o sea, tú te miras al espejo y te identificas. Entonces yo lo que sí que les invito mucho es a que manden audios, porque además en nuestra voz hay emoción. En un mensaje escrito puede haber ambigüedad, puede haber malos entendidos, pero en un mensaje en el que tú dices, no voy a ir a ese lugar porque no me apetece, ¿vale? Si yo lo pongo por escrito, lo mismo suena hasta borde. No voy a ir a ese lugar porque no me apetece. Y la mente ya le pone el tono y ahí se dan unos malos entendidos tremendos con los mensajes de WhatsApp que son tan comunes en nuestros días. Con lo cual yo lo primero que hago es decirles, por favor, mandaros mensajes de audio, porque ahí está también esa parte emocional que es tan bonita de compartir entre seres humanos. Y lo mejor de los talleres es eso, que la gente de repente, yo les hago que etiqueten su voz y que luego les etiquete su voz otra persona. Siempre la percepción de otra persona es mucho más amable que la que nosotros tenemos al escucharnos hasta que nos hemos acostumbrado. Por eso es tan importante que nos oigamos, que amemos nuestra voz, porque amando nuestra voz es una forma de tener una autoestima sana también con nuestro principal aparato de comunicación. Con lo cual es importantísimo, y este espacio me parece, te felicito mucho porque me parece un espacio genial. Siento haber llegado tarde, pero es muy necesario que podamos poner en común cosas que hacemos para que la gente cuide su voz, la ame y se proyecte desde ella. Sí. Bueno, y vamos terminando, y Isabel hace un comentario, y para terminar, que muchas veces, ¿no? Las voces conocidas, nosotros clasificamos como patológicas, pero son un rasgo de la persona, ¿no? Es su característica. Y, por ejemplo, en Brasil, perdonad hablar de Brasil, pero que en Brasil hay una actriz muy famosa, muy guapa, la mujer ya tiene sus 60 años y sigue guapísima, y ella tiene diagnosticado un quiste. Pero claro, este quiste que le da esta ronquera que llama tanto la atención, y lo que le gusta, que ella hace las novelas, ¿no? Estas novelas brasileñas. Y ella es súper solicitada por esta característica, porque también hay estudios que dicen que las voces roncas femeninas son sensuales. Tengo mis peros.
Y entonces lo que comenta Isabel, esto, ¿no? Porque también muchas veces, ¿no? Alejandro Sanz, que tiene esta arenita ahí, ¿no? Quita esto, que no queremos escucharles más. Entonces este es el desafío que tenemos nosotros, ¿no? De quizás mejorar una voz, pero sin quitar la identidad de esta persona, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias. Os voy a dejar en el chat el email mío por si queréis cualquier otra información que no se pudo hablar ahora. Y también tenéis la página jmlvoice.com. Y mañana tenemos la última charla que va a estar con nosotros Carlos Moya, hablando de la rueda de la vida. Y luego después yo voy a contaros de la rueda de la voz, que es una herramienta que uso para trabajar el comportamiento vocal, la he creado yo cuando hice el máster en coach, y voy a hablar de esto. Muchísimas gracias a todos. Mercedes ha tenido que salir por una clase. Begoña, muchísimas gracias a todos los que han estado aquí. Y mañana enviamos otra vez el enlace de la charla. Muchísimas gracias. Gracias. A vosotros, muchas gracias. Gracias, compañeros. Muchas gracias también.